Buenas tardes, profesora Paola. Somos Ana María del grado 11 y vamos a hablar de la literatura griega. La literatura griega. La literatura fue importante para la cultura griega, ya que de ella nacen las demás literaturas. Los autores griegos resaltaron algunos valores como la belleza, la armonía y demás virtudes de los héroes míticos. Las características de la literatura griega. Una de las características es que los griegos explicaron el mundo a través de relatos orales que van de generación en generación. Otra característica de la literatura griega es que en la literatura antigua se hablaba más que todo y se basaba en la mitología griega, la cual hablaba sobre la comparación de los dioses y de los humanos, sobre la tierra y el Olimpo, sobre el origen del fuego, el origen de las virtudes, etc. Los géneros de la literatura griega. La poesía épica. La poesía épica se recitaba en prosa y en versos extensos. También hablaba sobre las hazañas de los héroes y de los dioses. Las obras más reconocidas que se hablaban eran la Ilíada y la Odisea, los cuales fueron escritos por Homero. Sus características eran que, por ejemplo, los dioses eran los que tenían poder absoluto sobre el ser humano, eran los que hablaban sobre el futuro y qué le pasaba a cada uno. En cambio, los héroes eran los más admirados, era el personaje principal. La poesía lírica ya me habla sobre el sentimiento. Sus temas importantes fueron el amor, el trabajo, la pasión por el vino, la amistad. Estos fueron recitados más que todo para cantarse y no para leerse. Trata de llegar al sentimiento del ser humano. La gramática. Surgió de las fiestas que realizaban los griegos en honor a Dionisio, el dios del vino, donde bailaban, se emborrachaban y hacían demás cosas. De la gramática se resalta la tragedia y la comedia. La tragedia es una palabra que viene de la palabra tragos, la cual como tal siempre termina en catástrofe. La comedia es un género dramático con tono alegre y humorístico, que a diferencia de la tragedia, necesita un final feliz. La comedia tuvo tres etapas. La comedia antigua, donde existía la democracia. Aristófanes era el mayor representante de este género, el cual suprimió el diálogo por la mímica. La comedia media, donde ya a las personas no les interesaba otras cosas sino el carácter social. Y la comedia nueva, donde buscan hacer reír a las personas a través de ridiculización de los vicios y defectos de las personas. Los autores de la literatura griega son Homero, su género literario fue la épica. Píndaro, su género literario fue la poesía lírica. Safo, su género literario fue la poesía lírica. Equilo, su género literario fue la tragedia. Sófocles, su género literario fue la tragedia. Anacreonte, su género literario fue la lírica. Y por último, Eurípides, su género fue la tragedia. Muchas gracias. La literatura romana. El nacimiento de esta literatura está en el año 240 a.C. Roma, al llegar como conquistadores de Grecia y ver que Grecia tenía su cultura mucho más avanzada, empezó a copiar de ellas. Empezó a copiar arquitecturas y esculturas. Ya con el tiempo llegó copiando sus textos, historias o narraciones. Los géneros literarios eran los géneros de la literatura romana. Está la lírica romana y la prosa romana. En la lírica romana nos hablan de que empezó con traducciones de los textos de Grecia. Ya con el tiempo, pero después, poco a poco, empezaron a hacer sus propios versos. La prosa romana. Sus primeras manifestaciones fueron en la oratoria, la filosofía y la historia. Luego aparecieron las narraciones de aventuras que fueron consideradas como el origen de la novela occidental. Las características de la literatura romana. Sus obras están escritas en latín. Hay gran dependencia de la literatura griega. En sus obras se engrandece la cultura romana.
Se desarrolla la sátira, que tiene un propósito moralizador o burlesco. Los temas también fueron una imitación de los temas que manejaban los griegos. Literatura griega. Homero. Homero fue un poeta griego legendario y novelesco, admirado e imitado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar de lo cual la biografía de Homero aparece rodeada de más profundo misterio, hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. Su género literario es el épico. Como sabemos, este género literario es en el que se cuentan hazañas de héroes y dioses valiéndose de la prosa o el verso extenso. Estas narraciones como tal casi siempre son de hechos pasados y la descripción es una constante. Las obras más famosas son la Ilíada y la Odisea. Vamos a hablar un poco de la Odisea. La Odisea narra las aventuras de Odiseo, o como mejor lo conocemos, Ulises, en su viaje de regreso a su patria, Ítaca, desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar, muchos años después. La literatura romana. Hablaremos un poco sobre Horacio. Sabemos que fue un poeta latino, fue un hijo de un esclavo. Tuvo la oportunidad de seguir estudios en Roma y posteriormente en Atenas, donde se trasladó para estudiar filosofía. Una vez allí fue escogido por Bruto y nombrado tribuno militar de su ejército. Sin embargo, en la batalla de Filipos se evidenció su falta de aptitud para el arte militar y decidió regresar a Roma. Sabemos que su género literario es la poesía lírica, que la poesía lírica, como ya sabemos, es una forma poética que expresa tradicionalmente un sentimiento intenso o una profunda reflexión. La literatura de Horacio ha ganado puros elogios, principalmente de los renacentistas, quienes se vieron fuertemente influenciados por este autor. Algunas obras de Horacio más reconocidas fueron 4: las sátiras, odas, epodos y epístolas. Vamos a hablar un poco sobre las sátiras. Dicen que escribió 2 libros en distintos periodos de tiempo. Estas presentan temas alusivos a cuestiones éticas en los cuales Horacio reflejaba la destrucción causada por la ambición, la estupidez presente en las posturas extremistas, así como la codicia por las riquezas y el estatus social.